En este video vamos a ver árboles con operaciones. Este va a ser el tema que vamos a ver. Previo a lo que ya habíamos visto sobre solo árboles, ahorita vamos a ver árboles pero con operaciones. Para eso igual hay que tener los conceptos sobre las operaciones de árboles, ¿ok? Aquí ya tenemos la definición de qué es un árbol. Es lo mismo que el concepto sigue siendo el mismo, lo que habíamos visto en el anterior video. Y acá pues nos muestra las operaciones de los árboles, que también es conocido como expresiones aritméticas. Son operaciones de árboles o expresiones aritméticas, que son lo mismo. Está el entreorden o inorden que habíamos visto anteriormente, que dice que recorre el subárbol izquierdo, visita el nodo raíz, recorre el subárbol derecho, ¿ok? Eso es lo que habíamos visto en el anterior video, el concepto que habíamos visto en el anterior video. Y dice que todos los subárboles será igual porque comenzamos con el subárbol izquierdo, luego del nodo o que sea la raíz, y después la derecha. Si se recorre el árbol entre orden, la expresión se llama forma entre fijo y inorden de una expresión. Aquí tiene tres nombres: es entre orden, inorden o entre fijo, según en las expresiones aritméticas. Después de esto acá hay otro que es el posorden, que son acá en caso de las expresiones aritméticas estamos manejando dos, que es el entreorden o el inorden y el posorden. El posorden, pues recordamos en el video anterior, dice que recorre el lado derecho, el subárbol, el lado izquierdo o el subárbol izquierdo, como habíamos visto en los ejercicios anteriores. Después pasa al lado derecho, el subárbol derecho, y por último por la raíz. Y dice que todos los subárboles será igual porque comenzamos con el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho y de último se visita la raíz. Si se recorre en posorden, la expresión se llama posfijo, ¿ok? Posfijo de la expresión, notación por la inversa, eso significa, es una notación. Entonces, ¿qué es el posorden o posfijo? Pues es lo mismo que habían visto anteriormente, es cuando recorre el lado izquierdo, el derecho y por último la raíz. Pues acá nos muestra los ejemplos de las operaciones entre orden o inorden que habíamos visto. Habíamos visto que recorre primero el izquierdo, la raíz y el derecho. Acá vemos que empieza por los izquierdos, de C pasa a B, de B pasa a D, de D pasa a E, y cuando se termina el subárbol izquierdo pasa a la raíz, ¿ok? Y cuando se termina la raíz, ¿qué hace? Pasa al lado derecho, ¿ok? El derecho, ¿qué hace? Se va al lado derecho, que empieza con F. Después de F pasa a esos todos esos, ¿no? Que pasa ahí, de I se va a H, de H se va a J y por último termina en G. Y pues en el posorden es lo que habíamos visto igual, que es izquierdo, derecho y de último la raíz. Como vemos, empieza por el B, que viene siendo su subárbol izquierdo. Empieza por C, se va a se va a D, y después se va a B de último, ya pasa al lado derecho. Cuando se termina el lado derecho, vemos que al final está apuntando a la raíz, en este caso viene siendo A. Y pues acá dice, enumera el siguiente orden los vértices que se procesan usando recorridos sin orden y posorden, ok, dado el siguiente árbol, ok. Lo que hay que hacer acá pues es buscar cuáles son los recorridos sin orden y cuáles son los recorridos posorden, que hemos visto que el entreorden y el inorden son los mismos, ok, que son cuando va de izquierda, raíz y derecha. Eso es el inorden, ok. Y acá nos están dando el árbol. ¿Podemos comenzar con A? No podemos comenzar con A. ¿Por qué no podemos comenzar con A? Por la misma razón, porque A es una raíz. Y como el recorrido dice que primero es el lado izquierdo, pues no podemos comenzar con A. Así que nos pasamos a B. Pero B es padre, tiene a C. Y como B es padre, tiene una izquierda A, entonces nos vamos a la izquierda de B, y con el izquierda de B es C, ok. Entonces vamos a empezar de C, y de C, como ya estamos en la izquierda, ahora ya podemos pasar a su raíz. ¿Cuál es la raíz de C? O sea, decir cuál es el padre
de C es B, ok. Ya podemos pasar acá. Ya estamos en B. Ahora, como ya tenemos esta parte, no podemos pasar a la raíz. ¿Por qué no podemos pasar a la raíz? Porque si nos damos cuenta, B igual tiene hijos del lado derecho, que está D. Y D también es padre. Entonces eso nos impide que pasemos directamente a A. Entonces, ¿qué hacemos? De B, de C que ya pasamos a B. De B pasamos al lado, pasamos a su lado derecho, que es el D, ok. Como solo es ese subárbol, pues pasamos aquí. Entonces, B, vemos que D es a final de cuentas, D es padre porque tiene a E, entonces no podemos pasar a D. Así que tenemos que pasar a E. Pasamos a E, ok. Aquí está E. Y de E no podemos pasar a D porque nos sobra F. Entonces lo que hacemos es pasarnos a F. De D se pasa a F. Ahora, como ya hice la parte de C, B, ya pasé a E, ya pasé a F, ya podemos pasar a D. ¿Por qué? Porque ya terminamos esa parte. Y ya terminamos este subárbol que vemos aquí. Este subárbol ya lo terminamos. Entonces, como terminamos este subárbol que vemos acá, que comienza desde B, este subárbol ya lo terminamos. Ahora lo que debemos hacer, pues ya es poner los que nos falta. En este caso, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la raíz. Entonces de D ya podemos pasar a... De tal forma que el recorrido nos quedaría lo siguiente: C, B, E, F, D y A. ¿Ok? Escribimos borramos el recorrido. Lo dejamos así. Mantenemos los cambios y pues escribimos cuál es el inorden. El inorden cuál es. Comienza en C, luego se dirige a B, de B se dirige a E, de E se dirige a F y de F se dirige a D y de D se dirige a A. Y así es como nos queda. En el siguiente ejercicio, que es el posorden, el último, la operación que nos pide acá, la última operación que dice que hagamos, que es posorden, nos está indicando la estructura que primero es la izquierda, luego es la derecha y por último la raíz. No podemos comenzar con A porque A es raíz, ya lo habíamos visto en este recorrido anterior, en esta operación. Si vamos a B, porque pues B es lado izquierdo, vemos que B tiene dos hijos, tiene a C y tiene a D, entonces no podemos ir directo a ellos porque tiene hijos. Pero si nos vamos a C, que es el hijo izquierdo de B, vemos que C está solo, ¿ok? Entonces así que vamos a comenzar de C. Y de C, ¿qué hacemos de C? Si nos pasamos de C, no nos podemos pasar a B porque pues B sigue teniendo hijos. Así lo que vamos a hacer es pasar al otro lado, pero tampoco podemos pasar a D porque vemos que D tiene hijos y tiene un hijo izquierdo y nosotros estamos buscando el derecho. Entonces como D tiene a hijo a E, pero es del lado izquierdo, no va a contar. Pero vemos que E tiene a un hijo. ¿Y cuál es el hijo de E? Es F, y vemos que F está del lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer, que como comenzamos en C, vamos a pasar a F. Ya pasamos a F, ahora ya podemos pasar a E porque ya terminamos esta parte. Pasamos a E. De E ya podemos pasar a D. Ya podemos ir pasando a sus padres. Como ya terminamos esta parte, pues F ya puede pasar a su padre, que viene siendo E. Y ella puede visitar a su padre, que viene siendo D. Y por último, para finalizar estos recorridos, de D debemos de pasar a B, porque D ya puede visitar a su padre. O sea que terminada toda esta parte, entonces D ya puede visitar a B. Y como vemos que ya hicimos este recorrido, entonces B ya puede visitar a la raíz. En este caso ya puede visitar a A. De tal forma que el recorrido nos queda como
C, F, E, D, B y A. Escribimos cómo nos queda recorrido. ¿Cómo nos queda recorrido? Nos queda como C, F, E, D, B y A. Y es así como nos debe de quedar el recorrido, porque vemos que de C pasa a F, lo verificamos, de F pasa a E, de E pasa a D, de D pasa a B y de B pasa a A. Entonces verificamos que sean correctos y así es como debe de quedar la solución de nuestro ejercicio. Comprobamos y vemos que sí, efectivamente así quedan los resultados. Y pues esta sería la forma de resolver el ejercicio correctamente.